Primero que todo, muy buenas noches a todos y como les digo, bienvenidos a una clase más del estudio del libro Brit Shalom del rabino Uri Sherki, director del Centro Noágida Mundial y también un saludo para el rabino David Shalem, director de la sección de habla hispana y a su secretario Menashe Benítez, que es nuestro maestro en todas estas lides noágidas. A todos los que están aquí en línea, un saludo. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias por acompañarnos y la verdad que espero que las personas participen activamente, no solamente aquí en vivo, sino también en los comentarios en el video que va a quedar posteriormente grabado allí en el YouTube, perdón. Ok, bueno, vamos a recapitular ya que la semana pasada no tuvimos clase por motivo de la Hanukkah 5782, que espero que lo hayan celebrado muy bien en familia y que la hayan pasado muy rico aprendiendo más sobre nuestras nuevas costumbres no ágidas y sobre el significado de la Hanukkah encendida en el hogar, que es algo muy bonito y muy diciente para esta época del año y para nuestras vidas también. Vamos a recapitular. Estamos leyendo el libro del rabino Uri Sherki, el Brit Shalom, que significa alianza de paz. Y es un libro que ha recopilado muchas de las enseñanzas del judaísmo con respecto a los hijos de Noé, a los Nei Noach, o sea, a los no judíos que están practicando un monoteísmo racional y que han renunciado a la idolatría y han acogido los 7 preceptos, las 7 misbot para los no judíos, para las naciones, que fueron dadas inicialmente a Noé cuando salió del arca y a sus hijos, a su descendencia, y posteriormente fueron entregadas con la Torá para las naciones, quedando de esta manera establecido que el pueblo de Israel, el pueblo judío, practicaría 613 obligaciones delante de Dios y el resto de las naciones practicaría 7 preceptos, las 7 leyes universales que son para todas las naciones, con el fin de permanecer conectados con el Creador. Hay naciones que las han continuado, otras que no, algunas les han hecho variaciones de acuerdo a las creencias, las religiones, a todo tipo de idolatrías y creencias que han ido evolucionando con el tiempo, corrientes filosóficas, etcétera. Entonces, con este estudio, lo que pretendemos como noágidas es aclarar un poco el concepto noágida en América Latina, que de pronto por las tradiciones y las culturas no es muy conocido, a pesar de ser tan milenario. Realmente nosotros venimos a interpretar este término apenas desde los años 80 para acá, cuando ya Israel está establecida como una nación y sus rabinos pueden abiertamente enseñar la Torá, no solamente para judíos en la diáspora, sino también para el resto de las naciones que están buscando y que anhelan que también haya un acercamiento hacia el Creador. Muchos de nosotros, la inmensa mayoría, venimos de religiones como el catolicismo y del evangelismo. Entonces, somos cristianos por tradición desde la conquista española y apenas hace más o menos unos 10, 5 años, más o menos, venimos con fuerza entendiendo lo que es el concepto de ser hijos de Noé, o sea, herederos de ese legado, de apoderarnos de los 7 preceptos, acogernos a los 7 preceptos que Dios nos exige como una nación no judía, pero que busca acercarse y estar conectada con el Creador. Básicamente es eso. La cuestión que siempre perturba la tranquilidad moral, estamos hablando siempre de valores espirituales de los seres humanos, es cómo unificar todos los valores
Y créanme que todavía no se ha encontrado la solución perfecta para que haya una concordia, un equilibrio entre valores que aparentemente se perciben como contradictorios. Algunos dicen algo y por acá encontramos otro que aparentemente dice todo lo contrario. La pregunta con respecto a este tema emerge siempre con una agudeza muy delicada. Con relación entre el valor de la compasión y el valor de la justicia. Si queremos hablar de las grandes religiones, de lo que nos enseñan las grandes religiones. Mientras que el cristianismo, como lo dije ahora, el catolicismo y los evangélicos han legado al mundo la premisa por la cual la compasión y solo ella es el valor moral exclusivo, cosa que se expresa en todas las áreas de la cultura occidental. El Islam, por su parte, consistentemente prefiere el atributo de la justicia en todo su extremismo como una voluntad divina. Este ya es otro tema para tratar, que de pronto no lo vamos a desarrollar aquí en el estudio del libro, pero básicamente es eso. Por un lado, el cristianismo nos habla de la bondad y por el otro, la bondad como compasión, ¿no? Y por el otro lado, la cultura islámica, la religión islámica nos habla del atributo de la justicia. En este caso, entonces, el judaísmo, según la tradición bíblica y la talmúdica, por igual, siempre nos indican que en la ley, y este concepto es muy importante, en la ley llevada a la práctica, hay un sendero para la unificación de los valores. Recuerden que la palabra Torah en el judaísmo significa acción, no solamente el estudio, quedarnos estudiando y aprendiendo, sino también el llevar a la práctica aquello que estamos aprendiendo. Esa es la importancia entre el noágida teórico y el noágida que es práctico, que no solamente aprende y que está lleno de conceptos y de conocimientos, sino que los lleva a la práctica, primero en su vida propia, en su vida personal, y después como servicio a la sociedad. El ideal moral supremo en el judaísmo está escrito de alguna manera en Génesis 18:19, donde el Creador dice que la importancia está en hacer caridad y justicia. Entonces la implementación práctica de esta unificación aparece en todas las acciones de la historia de Israel, ya sea en las guerras de Estado, en las difamaciones, en todo lo que tiene que ver con su política, con sus divisiones, con su cultura, siempre está enmarcado dentro de este principio que es del judaísmo, caridad y justicia. Entonces está en Bereshit 18:19. Muy importante eso para poder entender por qué el judaísmo aparece como el mediador entre esas dos corrientes, que es la compasión y la justicia, la compasión cristiana y la justicia extremista del Islam. Y el judaísmo aparece entonces como ese intermediador, por eso se le llama también a Israel la luz de las naciones, ¿no? Porque tiene el legado de poseer la Torá, de haber estudiado la Torá y su obligación de expresarla, de enseñarla al mundo entero. Como lo dije, no de un judaísmo eh, obligante, que la gente diga, no, es que me tengo que convertir al judaísmo, sino aprender los 7 valores universales que nos está enseñando el judaísmo para el resto de las naciones. Eso es lo principal. No hacerlo de una manera como si estuviéramos creando una nueva religión, sino aceptando el hecho profético de que esto es algo que Dios ordenó, que Dios mandó para las naciones y que es nuestro camino para estar conectados con Él. De allí que hayan surgido filosofías y corrientes que nos hablen de un pecado original y que Dios estaba enojado con el mundo por portarse mal y que entonces decidió hacerse carne. Eh, es un poquito complejo el concepto del verbo hecho carne y entonces dicen que Dios se hizo carne en el Mesías, que para ellos es el Mesías y que en un momento entonces también llega a ser Mesías y el Hijo de Dios, ¿no? A la mejor manera griega, donde los dioses se enamoran de las humanas
y tienen hijos semidioses con ellas, ¿no? Según toda la tradición y la filosofía griega y romana, que son las que verdaderamente fundamentan el cristianismo. Pues nosotros hoy en día ya logramos, gracias a Dios, comprender con los principios de fe que Dios es uno, que Dios es único, es indivisible, no hay posibilidad de nosotros pensar que Dios no se puede comparar ni asemejar a nada, entonces mucho menos lo vamos a ver como un Dios encarnado. Eh, una de las grandes falencias que tiene el cristianismo es que en su tradición no se fijan que al decir que es un Dios encarnado, Dios encarna, entre comillas, en una mujer que se llama María, que es una mujer israelita, pero que está casada con José. ¿Por qué digo que está casada? Porque es una mujer que está comprometida con José y desde el momento en que una mujer está comprometida con su novio, se considera ya socialmente como si estuviera casada. Entonces, miren la aberración tan grande que se afirma allí, decir de que Dios, siendo Dios el creador del universo, lo más grande, lo más santo, lo más puro, de todo el universo, que no tiene forma, que no tuvo principio y que no va a tener fin, y que es todopoderoso y que está presente en todas las cosas de su creación, que de hecho es toda la creación, en un momento se fija en una mujer israelita que tiene, sí, sus atributos morales, que es una gran persona, y entonces decide hacer la madre de su hijo. Eso no tiene presentación dentro de los conceptos unificados del judaísmo, ni de un pensamiento religioso racional, de un monoteísmo racional. No cabe en la cabeza. Algunos cristianólogos, por decirlo así, enseñan entonces que Dios es omnipotente y que Él es libre de hacer lo que le plazca, porque al fin y al cabo Él es Dios. Sin embargo, Dios es fiel a su mandamiento y Él no va a quebrantar eh, lo que Él ha ordenado para el hombre, hacerlo Él de una manera deliberada. Entonces, si decimos que Dios adulteró o hizo adulterar a María para que portara a su hijo, entonces es realmente no cabe en la cabeza. Hoy en día precisamente estamos celebrando en América Latina el Día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir para ellos que María recibe el cuerpo de Jesús en su vientre de parte de Dios y se mantiene inmaculada, o sea que no hay transgresión de la ley allí. Para ellos, para el mundo cristiano, ese es el primer milagro, ¿no? El primer milagro de la concepción de Dios, de que es una mujer que está casada con José, decide tener, acepta tener un hijo con el Dios creador del universo, pero que se mantiene inmaculada. Obviamente, y es lo que yo de pronto discuto con algunos clérigos, y es que toda argumentación que nosotros demos debe estar sustentada por algo que Dios mismo dijo, que tenga por lo menos una connotación histórica dentro de la Torá, algo que Dios haya escrito, que haya dicho, que haya insinuado. Y en toda la Torá no hay absolutamente nada parecido a esto. Eso es algo sacado de los cabellos. Entonces ellos dicen que listo, que entonces comienza un nuevo pacto, eh, un, un nuevo Brit, que le llaman ellos un nuevo testamento. Y la verdad es que la misma Torá, cuando se entregó la Torá, fue muy claro Dios al decir que no habrá otra Torá. No hay Torá 2.0 y no la habrá. La Torá es lo que Él nos entregó y es buena y es perfecta. Y no hay que añadirle ni hay que quitarle nada. Entonces no va a haber otro pacto, no va a haber otra Torá. Él no va a cambiar lo que ya escribió, porque lo que escribió es bueno y perfecto, y es eterno y es duradero. Entonces,
allí se desvirtúa por completo toda esta teología que está basada en rudimentos, como para parafrasear un poco a Saulo de Tarso, en rudimentos griegos y romanos, que realmente no nos conducen a una verdad desde el punto desde el punto de vista legislativo, no tiene argumentación, solamente porque se reunieron en un concilio, y es un concilio muy reciente ya de nuestros días, donde se decidió que las cosas iban a ser de esa manera. Entonces se habló de la santidad de la santidad de María, de la deidad de Jesús, se habló de la Trinidad de Dios y se habló de otras muchas cosas que quisieron anexar en el Concilio de Trento, en el Concilio de Nicea y en tantos otros concilios y dictámenes papales para tratar de hacer encajar un poco la historia y que el cristianismo tratara de tener una fundamentación que ellos saben que no la tiene. Entonces, el noajismo se fue como opacando con toda esta fuerza y violencia que llegó el cristianismo a nuestras tierras, donde fue tomado impartido a la fuerza y se constituyó entonces como la doctrina dominante y formó parte de nuestras culturas, de nuestros gobiernos y forma parte hoy en día de la tradición de muchas familias, no tanto por la, como lo digo, por la que tenga una argumentación histórica en nuestros pueblos, sino porque ya representa algo más de tipo emocional, el vínculo con el cristianismo, el vínculo cristiano con su plataforma doctrinal es emocional. Y por eso es que tiene tanta fuerza y es tan difícil de lograr hacer entrar en razón a una persona también porque no nos corresponde a nosotros hacerlo, pero sí hacer brillar, ahora que estamos terminando Hanukkah, hacer brillar la luz de la Torá con mucho respeto, pero sin compartir los puntos de vista, porque es muy importante no darle una base legal al cristianismo, una base legal que no tiene, y aceptarlo de tú a tú como si estuviera al mismo nivel de la Torá. Eh, Tenemos nuestros amigos, cristianos, católicos, lo que sean, los respetamos por lo que son como personas, del mismo modo que ellos nos respetan a nosotros nuestra decisión de fe, de renunciar a la idolatría, de no ser cristianos, de no seguir ninguna enseñanza de Jesús y de no practicar ninguna de sus fiestas y no participar en ninguno de sus rituales idólatras. Nosotros también respetamos que ellos van por un camino que van a ir aprendiendo poco a poco y sobre todo si con nuestro ejemplo les mostramos que se puede vivir, ser una buena persona, se puede vivir en sociedad sin necesidad de crear una nueva religión. Eso es como un paréntesis de lo que estaba enseñando desde el principio. Entonces, el postulado fundamental del judaísmo es que la identidad humana original se diversificó y cada nación y cada cultura expresa solamente una parte, una dimensión específica de la identidad humana y una cierta manera de ser hombre, es un camino específico para conocer a Dios y por lo tanto el judaísmo o en el judaísmo se aspira a unir todas estas diversas identidades en el mundo, de la humanidad, en todas partes, tratarlas de unir en un esfuerzo común, en un esfuerzo que entre todos de cooperación haya el esfuerzo de querer convivir en paz a manera de restaurar entonces la identidad humana original, la que existía antes de que se diversificara. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales del judaísmo. Bueno, creo que hay alguna pregunta por aquí. Voy a mirar. Levantó la mano mi estimada Jamie. Dime, por favor, adelante. Adelante. Tienes el micrófono apagado, mi estimada, para poderte escuchar la pregunta.
No, yo no tenía una pregunta, yo tenía era un aporte. Bueno, dos Dale. aportes realmente. El primero, cuando usted decía sobre cómo han encajado, yo recuerdo mucho, yo terminé en un colegio católico, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando estábamos en 11, pues yo tenía fama de rebelde en el colegio, y yo me acuerdo que estaba pues la monjita, era la que nos daba religión. Entonces ella empezó a decir lo de la Inmaculada y que María murió virgen y que, mejor dicho, ella no tuvo nada que ver con José. Entonces yo venía y cogía, pues en mi racionamiento de la niña, yo le decía a la hermana que José no era un santo, que José era un bobo, porque teniendo la esposa, ¿cómo no la iba a disfrutar? Correcto, correcto. Entonces eso era, y era una discusión, yo le decía, no, no, yo le creo hasta, porque yo me acuerdo que yo le decía, yo le creo hasta cierto punto, pero usted, o sea, para mí eso, ¿cómo que teniendo una esposa, entonces, y que murió fiel? No, 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 José no era santo, era bobo, le decía yo. Y ya, y me decían, ay, no sé qué. Y lo otro, es que si uno ve el origen del cristianismo está con Constantino. Constantino era un emperador romano, y entonces el cristianismo realmente surge, es como una estrategia para conquistar a los pueblos. Y si uno se fija, esta religión tiene mucha combinación de diferentes religiones. Sí, por ejemplo, eso de que se hace hombre y no sé qué, eso es de Horus y de Egipto, y existen una cantidad de religiones porque Constantino, pues algunos dicen que él lo que estaba buscando era una estrategia para poder unificar a los pueblos y se dio cuenta que la única forma de unificarlos era a través de una religión. Y la iglesia católica y la iglesia cristiana realmente se vuelven es después en pues en un poderío socioeconómico, o sea, o religioso económico. Tanto así que muchas de las normas y de las cosas que han surgido sobre todo en la iglesia católica, es precisamente para preservar la riqueza. El Vaticano y todo lo que es la institución católica maneja y influye en el poder político, porque es que ellos manejan las riquezas, muchas de las riquezas del mundo, y por ejemplo el tema de que el celibato, realmente el celibato de sus misioneros surge, de sus apóstoles, surge, es como un tema de que si la gente se casaba dentro de la iglesia católica, las familias y demás iban a heredar y se iba a perder ese poderío económico, y así va, uno empieza a mirar y todo se reduce es a un control económico y político que necesita tener la iglesia, y que la gente ahora le da la excusa de la religiosidad y de no sé qué, pero realmente eso surge como una estrategia política. Correcto. Sí, está muy bien y es la verdad de lo que ha ocurrido. Es complejo analizarlo aquí en una charla de una hora, pero básicamente ese es el concepto, mi estimada, el trasfondo de todo, de una religión que fue impuesta, que fue creada, que fue calculada para que encajara de la mejor forma posible dentro de todo. Y posteriormente que vino la teología del reemplazo, ¿no? Que fue todavía muchísimo peor, porque con la teología del reemplazo entonces buscaron que las fichas que ya estaban en el rompecabezas de la historia de la humanidad, que ya estaban encajadas, fueran reemplazadas por otros nombres. Entonces llamaron al Mesías, lo llamaron Rey de Reyes, cuando ya teníamos un Rey de Reyes eterno, bendito sea. Después los justificaron todo y cambiaron los nombres y la herramienta que utilizaron se llama fe, y según la tradición cristiana la fe lo justifica todo. Entonces, el ejemplo más práctico, más patético, es decir, que si tú vas a una ciudad
y estás manejando un auto, estás manejando tu coche y te pasas un semáforo en rojo y te detiene el policía de tránsito para amonestarte, para ponerte una multa, y tú le dices, no, es que por fe yo lo vi en verde. Para el cristiano, por fe, estaría justificado y quedaría libre de toda culpa, porque él está diciendo que según su fe, él vio que el semáforo estaba en verde, entonces él no transgredió. Y según ellos, entonces, no hay transgresión de la ley ya, porque la ley caducó. Esto basado en las cartas del señor Saulo de Tarso, Pablo. Y entonces por la fe se justifican muchas cosas. Y por la fe se justificó también el nacimiento de Jesús por parte de María, y por la fe dicen que son judíos y que por la fe son hijos de Abraham y que por la fe son salvos, no sé de qué son salvos, pero entonces son salvos, y todo es por la fe. Y entonces pelear con una ideología cuando ellos están basados en que sencillamente por la fe se justifica todo, es muy difícil porque nosotros estamos estudiando con bases racionales, argumentativas, no solamente por lo que nos están enseñando a través de la Torá, sino por hechos históricos. Y lo más crucial y lo significativo que tiene este libro, Brit Shalom, es que la comunicación con Dios que nosotros como noágidas tenemos es la aceptación del hecho profético. Eso es lo fundamental. Aceptar de que lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, se dio en un hecho profético en el Sinaí, delante de millones de personas, que la Torá escrita fue escrita directamente por Dios. No es que solamente sea inspiración divina. Inspiración divina la tenemos todos. No hay un escritor en el mundo, por perfecta que sea su poesía o su prosa o su investigación, que diga, yo escribí esto por mis propios méritos, por mi propia sabiduría. No, Dios, el creador del universo, le dio unos dones, unos talentos. Entonces, todo escrito en el mundo, sean 100 años de soledad, no sé, la poesía de Vargas Llosa, de Coelho, de Benedetti, lo que sea que esté escrito, es por inspiración divina, no es por facultad del hombre que se den las cosas. Dios interviene para darnos esos dones, entonces toda escritura es por inspiración divina. La Torá no es solamente una inspiración divina, lo que inspiró a nuestros jajamim a hacer los comentarios, a que se escriba la Gemara, que haya Mishnah, que haya Talmud, etcétera, es porque en el hecho profético de Sinaí, Dios mismo se presentó delante de millones de personas, mujeres, niños, viejos, ancianos y jóvenes, y se manifestó e hizo un pacto con ellos. Y eso es un hecho histórico, eso no es un hecho religioso. Eso es, a diferencia de pronto de los gurúes que aparecen hoy en día en todas partes, y entonces nos dicen, no, es que yo iba por el desierto y una luz me encegueció. ¿Y quién más vio eso? ¿Y quién más escuchó? ¿Y dónde está el hecho histórico? Otro por allá le cayó una rama en la cabeza y entonces quedó viendo estrellitas y se le apareció un ángel y le dio unas tablillas de oro y creó una nueva religión a partir de las visiones que tuvo, ¿no? No voy a nombrar de qué religión estamos hablando, pero tiene mucha fuerza en Estados Unidos. Y así de pronto a otro se le apareció en sueños y le reveló, y hablamos entonces de gente que es iluminada porque recibió un conocimiento que estaba oculto para la humanidad y que solamente unos muy privilegiados lo pueden tener. Hablamos mucho de este tipo de gurúes y de conocimientos místicos y secretos, y los que hoy en día salen del cristianismo y andan por ahí escarbando en unas supuestas enseñanzas de cábala mística, y ni siquiera saben acerca de los 7 preceptos universales que Dios dejó, y ya andan haciendo formulaciones cabalísticas, porque en realidad lo único que buscan es obtener el número de la lotería para
para poderse enriquecer y saber algunos trucos de magia y cosas que según sus maestros les enseñan para que tengan una vida mejor, pero completamente desconectada del Creador. Bueno, en la última clase que damos en el segundo capítulo estábamos hablando de principios básicos. Éxodo 20, desde el versículo 1. En resumen, el judaísmo proclama que existen 7 reglas básicas para toda la humanidad, que es la fe en Dios, el respeto a Dios, actuar moralmente, el respeto a la propiedad del prójimo, el respeto a la vida del prójimo, el cuidado y la misericordia con la naturaleza y sus criaturas, y en establecer cortes de justicia que impartan las buenas relaciones humanas. Si a un noaje le preguntan que en qué parte de la Biblia está escrito esto forma parte, más que todo, las alusiones que hay a estos 7 preceptos se encuentran en lo que era la Torá oral y que posteriormente fue escrita. Entonces, algunos encontrarán alusiones en la Gemara, no sé, comentarios en el Midrash, en el Talmud, pero que lo vayan a encontrar específicamente escrito allí, no, tienen que aprender a leer entre líneas para saber que mientras se estaban impartiendo leyes y ordenanzas para el pueblo judío, 613, implícitamente también para las naciones se hacía que determinadas leyes también fueran impartidas para el mundo no judío. Entonces, las naciones del mundo aprendieron o deben aprender a reconocer la existencia de Dios y a no contravenir su deseo. Sin embargo, el problema, y es desde siempre, radica en que las naciones han presentado casi siempre una incapacidad para anularse ante Dios y niegan la unicidad de Dios al pensar que una nación misma, un pueblo, una cultura, constituye entidades separadas, refiriéndose a Dios como si fueran varios dioses. Como si existiera el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del aire, el dios del bosque, etcétera, etcétera. Y en el mundo cristiano, entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa Trinidad que aún entre ellos mismos, ¿no? Hay algunas diferenciaciones y hay algunos que no aceptan esa religión trinitaria, sino que hablan de un solo Dios y se ve tanto en el catolicismo como en la religión evangélica. Pero bueno, no es el tema que nos atañe hoy. Entonces se deriva o se entiende que cuando un gentil transgrede los 7 mandamientos noágidas, básicamente se debe a un espíritu de ingenuidad, de desconocimiento, que entra en ellos para ocultarles la verdad. Pero en su ser esencial, ninguna persona, yo creo que en lo más básico de cada ser humano, nadie es capaz de transgredir el deseo divino. De hecho, incluso una referencia bíblica en el libro de Números 22, 18, Balaam, el profeta Bil, dijo, no soy capaz de contravenir la palabra de Dios. Y esto está dicho directamente por Balaam, que también tenía un conocimiento de Dios y sin embargo transgredió para tratar de maldecir el pueblo de Israel. Bueno, ya hablamos de por qué es importante entonces la profecía y por qué es importante la escogencia de ser un Neinoajo, de aceptarlo ser, porque todos somos hijos todos somos descendencia de Noé, queramos o no, todos somos descendencia de Noé. El punto es aceptarlo y aceptar el cumplimiento de las 7 leyes universales. Entonces, vamos a referir unos puntos básicos para ir cerrando ya este capítulo y dejamos abierto para la próxima semana avanzar al capítulo 3. Entonces, primero que todo, la voluntad del Creador se revela a los seres humanos a través del conducto de la profecía. Es fundamental entender eso. La máxima revelación profética, entonces, fue la que se dio con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, cuando se le entregó la Torá a Moisés y al pueblo de Israel. Quien pretenda
ser un profeta enviado por Dios para instruir, para iluminar a la humanidad, primero debe dirigirse hacia los sabios de Israel para determinar su autenticidad y el grado de obligación de escuchar sus palabras. En estos días le dejaron a mi niña una tarea de religión y decían que qué concepto tenía de Jesús como profeta. Y entonces, bueno, la respuesta es: Jesús no fue profeta. Sencillo. No fue profeta porque él no habló en nombre de Dios, nunca se sometió ante los sabios de Israel para determinar su autenticidad y no cumplía tampoco, o sea, ni como profeta ni como Mesías. La profecía había cesado en Israel desde hacía muchísimos años con la destrucción del primer templo. Y ya no habían profetas en Israel en los tiempos de Jesús, y de hecho él nunca habló diciendo Dios dice, no, nada de esto. Él solamente tenía, o le hicieron, o sea, en los escritos que tenemos de él, hay un poco de argumentos grecorromanos que nada tienen que ver con el judaísmo. Bueno, avanzamos. Todas las mitzvot, todas las obligaciones divinas, todos los preceptos que sean consistentes con las normas éticas, el sentido común y la conducta apropiada son obligatorias para Noé. Estén escritas o no estén escritas. Recuerden que ahora que acabamos de prender la Hanukkía, nosotros como noágidas dedicamos cada velita de la Hanukkía, cada día de la festividad de Hanukkah, a uno de los preceptos universales. Entonces, no robar, no matar, establecer cortes de justicia, no alimentarse con parte de animal que aún esté con vida, etcétera. Y el octavo día lo dedicamos a los preceptos lógicos, que son aquellos que no necesitan decirnos, como honrar a nuestros padres y etcétera. Hay una cantidad de preceptos que son lógicos, que no necesitan estar escritos, pero que nosotros los llevamos interiormente y que sabemos que es una transgresión incumplirlos, no por el hecho de que no estén escritos para nosotros, entonces los vamos a ejecutar, vamos a transgredirlos. No, sencillamente es una cuestión de entendimiento. Por eso habla de que son preceptos lógicos, y cuando estos preceptos lógicos son acordes con una norma ética, una forma correcta de vivir la vida y al sentido común, y de llevar una conducta apropiada, entonces es obligatorio también para un Nei Noaj. Y la persona que tenga duda, lo mejor que puede hacer es preguntarle a su rabino si debe hacerlo o no debe hacerlo. Los no judíos no pueden instituir nuevas obligaciones, nuevas mitzvot de carácter religioso por sí mismos, sin la aprobación de los sabios de Israel. Eso es algo que está completamente prohibido. Por ejemplo, que un moré o una comunidad noágida en el mundo llegue y diga, bueno, hace 8 días escuchábamos, entonces de ahora en adelante las mujeres van a cubrir su cabello y van a tener que dormir con una pañoleta amarrada en la cabeza porque el moré lo ordena. No, eso no está permitido. Tenemos nuestros 7 preceptos, y con esos 7 preceptos organizamos nuestras comunidades, y obviamente que cada precepto tiene sus derivaciones, pero siempre son enseñadas por rabinos certificados en temas noágidas, y no se enseña nada nuevo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de crear una nueva religión con un nuevo dogma, que es lo que no queremos nosotros como noágidas establecer en nuestras culturas. Y está completamente prohibido agregar nuevos preceptos que Dios no ha dicho o no ha dicho para las naciones, y quererlos adaptar como si fueran obligación del noágida. No sé si me hago entender, pero ese es el hecho. El avance de la civilización, incluido el progreso tecnológico del que estamos haciendo uso hoy en día con esta videoconferencia, hace que la expansión del conocimiento, la elevación moral, la preocupación por la salud, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia por la COVID-19,
y todo lo que está ocurriendo con el planeta, con el medio ambiente, el daño que le estamos haciendo a toda la naturaleza, es un principio subyacente en el mundo que funciona de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, todos estos temas, cuidado del medio ambiente, la preservación del agua, el cuidado del aire, la tierra, nuestra disposición de los desechos, el uso racional y equitativo de la riqueza de la tierra, la alimentación, el derecho a la alimentación, la salud, la educación, son principios morales que tienen que ver con la voluntad de Dios para el mejoramiento de nuestra calidad de vida y por ende son obligación de los noágidas, de las comunidades noágidas. Hay mucho tema de dónde trabajar, de dónde arrancar. No es solamente decir, vamos a crear entonces una comunidad noágida, juntémonos todos los noágidas de esta ciudad, hagamos un sitio de reunión y pongámonos a estudiar Torah. Y ya, no se trata de eso. Se trata de que sí, estudia Torah, aprende, pero aplica todos estos principios de Torah, todas estas palabras de Torah, para que el entorno, tu entorno social pueda crecer, pueda ser participativo, sea incluyente. Eh, bueno, vamos a ver aquí. Creo que mi camarita se apagó. Bueno, sí, se apagó desafortunadamente. Voy a volver a conectar. Vamos a ver si entra por acá. Y listo. Bueno, no coge. Bueno, se me fue la cámara y ustedes me disculparán, pero bueno, estábamos hablando de tecnología y no me fijé y realmente sí, la cámara se me fue, pero espero que me estén escuchando. Bueno, vamos a apagarla un momento. Bien, listo, continuamos entonces. Con respecto a los mandamientos de Noé, eh, que cuyos detalles de pronto no fueron discutidos explícitamente en el Talmud o en la literatura rabínica, ciertos sabios de Israel sostienen que siempre cuando se presente alguna discusión de este tipo, se debe tomar la decisión de acuerdo con las estipulaciones de la ley judía. Otros sabios de Israel, sin embargo, sostienen que es responsabilidad de los sabios de Noé, o sea, sabios de nuestras propias comunidades, determinar las definiciones sobre estos asuntos de acuerdo con su mejor juicio. Prácticamente hablando, la segunda opinión sería entonces la más adecuada, que lleguemos al punto en que nuestras comunidades tengan verdaderos sabios, como dice aquí el texto, sabios de Noé, y que puedan determinar alágicamente qué es lo más conveniente o qué es lo que la comunidad puede hacer o no puede hacer frente a determinado mandamiento de Noé. Mientras estos sabios de Noé no estén todavía ejerciendo ese liderazgo dentro de las comunidades, lo mejor es siempre consultar con el moré, con el maestro y mejor todavía con los rabinos que hayan estudiado el tema noédico y sepan bastante de alajá judía para que puedan tomar una decisión y que de todas maneras siempre lo hemos dicho, no son determinantes, sino que son específicas para casos exclusivos que se presentan de pronto en una asesoría rabínica. Lo que el rabino está asesorando para una pareja no quiere decir que para todas las parejas va a aplicar y no se puede tomar como una determinación general. Continuamos. Las medidas mínimas con respecto a ciertas mitzvot, como son habituales en la halajá, en la ley de la Torá,
como el tamaño de una aceituna, el color de un huevo, las bendiciones sobre la comida. Todas estas cosas no aplican a los hijos de Noé. O sea, son cosas que pertenecen a la halajá para los judíos y no pertenecen a los Nei Noach. Un menor de Noé, como lo definen los sabios de la cultura predominante, está exento de las leyes de Noé. ¿Qué es un menor? Depende de la sociedad. En algunas sociedades podrá ser un niño, un muchacho menor de 13 años, en otras podrá ser menor de 14, menor de 16 y en el mejor de los casos menor de 18 o en algunos casos menor de 21 años, de acuerdo como esté establecido en cada país, lo que se determina legalmente como un menor de edad. Eso que está establecido en la ley civil aplica para los noágidas como si fuera el precepto noédico. Entonces, cuando un menor de edad, puede que para un judío un menor de edad sea de 13 años, pero en nuestra cultura de pronto es un menor de 18, y este chico de 14 hizo algún tipo de transgresión de un precepto noédico, no aplica. No aplica. Puede que para el judío aplique porque para ellos el menor de edad llega hasta, la mayoría de edad se alcanza a los 13, pero en muchas naciones se alcanza, de América Latina, se alcanza a los 18. Entonces nos acogemos al precepto que está estipulado en la ley civil, en la normatividad civil y no en la halajá judía. No podemos tomar valores de la halajá judía y aplicarlos a comunidades noédicas porque no está bien. Por ejemplo, tenemos el caso, si alguien es sordo o mudo de nacimiento o está incapacitado mentalmente, también está exento de las leyes de Noé. Para la gente que de pronto habla a veces y dice, oh, pero si un indígena en medio del Amazonas transgrede y no sé qué, muchas veces el indígena es más conocedor de las leyes noédicas sin que sepa que son noédicas, pero él sabe que no puede quitarle la mujer a su prójimo de su comunidad, que no debe matar, que no debe robar, que debe cuidar la tierra y sin necesidad de que sea específicamente una enseñanza noédica o que un rabino haya ido al Amazonas a lo más recóndito de la selva a enseñárselo, pero ellos ya lo conocen. Recuerden que esto es algo que pertenece a la sabiduría universal. Los noágidas no están obligados a dar su vida para evitar violar las leyes de Noé, con la excepción de la prohibición del asesinato. Creo que en alguna clase nosotros hablamos de esto. Sin embargo, a quien quiera dar su vida en lugar de violar cualquiera de estas leyes, se le permite hacerlo y al hacerlo santifica el nombre de Dios. Entonces, el concepto cristiano de que esta persona crucificada dio su vida por la humanidad, no está aceptado dentro del judaísmo y no sería aceptado dentro del noajismo, a no ser de que él lo haga y de esta manera solamente lo haría para santificar el nombre de Dios, mas no ejerce ninguna obligación de Dios para, como dice allí, salvación de las demás personas. Nadie muere por otra persona. Si alguien decide hacerlo y ponerse en el lugar de determinada persona, no es alágico y no es correcto, pero pues si lo quiere hacer, lo puede hacer, si es un no ágida. Dentro del judaísmo esto no tiene presentación. Entonces, el hecho de que Jesús también haya sido judío y que lo haya hecho, pues quiere decir que no es válido y no hay ninguna salvación que él haya hecho para ninguna persona. Continuamos. Las alajot añadidas por los sabios de Israel y que son conocidas también como las leyes rabínicas, no se aplican a los hijos de Noé. Entonces, tenemos leyes rabínicas como creo, y me perdonan porque no soy experto en el tema y de pronto estoy diciendo algo que no es, el encendido de las 2 velas en el Shabbat, que es una de las muchas preguntas que hacen los noágidas, ¿no? Acerca de que si debemos o no debemos celebrar el Shabbat.
Entonces, si son conocidas como leyes rabínicas, todo lo que tenga que ver con rituales y con cosas que se hagan dentro del Shabbat, todas esas no aplican para los noágidas. El descanso que se ordena en el Shabbat es para los judíos, no es para los noágidas. Y de hecho el mismo Shabbat es para, es para los judíos, no es para los noágidas. Que nosotros podemos compartir con ellos, celebrar con ellos, sí, pero no participar dentro de rituales como tal, hacer bendición de las velas y rezos y una cantidad de cosas que de pronto muchas comunidades no ágidas lo están haciendo, no es correcto. Es correcto que usted se reúna, que escoja un día para reunirse con su familia, compartir una comida y darle gracias a Dios por el sustento y por la ayuda que le ha dado durante esa semana y quieran de pronto hacer una lectura de la parashá de esa semana y hacer comentarios y todo, pero no están obligados ni a usar kipá, ni la esposa a ponerse una pañoleta en la cabeza y a tener a los hijos allí sentados alrededor de la mesa obligados, como en un ritual religioso que no pertenece a los noágidas, y este es uno de los principios básicos que resalta este libro del Rabino Uricherki para los pueblos que no son judíos. Porque muchas veces, y es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, de comunidades no ágidas que intentan hacer cosas judías para, no sé, para tener una identidad distinta a la cristiana, para figurar en la sociedad, para crear un nicho. Entonces me he visto como judío, mi esposa me viste como judía, soy capaz hasta de hacerle peots a mis hijos. Pero si tú le preguntas, ¿ustedes se están preparando? ¿De pronto son prosélitos para la conversión? No, somos noágidas. Y entonces uno los ve así vestidos y diciendo que son noágidas, ya inmediatamente tengo la percepción de que son una tribu, de que están creando algo, de que tienen su propio dogma, de que quieren hacer algo con su religión, no sé, que quieren crear algo nuevo, y eso no está bien para los hijos de Noé, hacer este tipo de cosas. Seguimos, los sabios de Noé aceptados entre su propia gente para juzgar y deliberar. Hablemos de liderazgos, ¿no? Los líderes que se conformen en las comunidades noágidas y que sean aceptados y designados para que juzguen y deliberen en asuntos legales, deben ser expertos en la ley de Noé, pero también en las prácticas legales y en las características comunes de su ciudad, de su pueblo. Quiere decir esto entonces, y era uno de los temas de discusión hace 8 días con nuestro maestro, si es conveniente que las comunidades noádicas establezcan sus propios códigos de leyes, o sencillamente que se acojan a las leyes que ya están ejerciendo dentro de su ciudad como una normativa civil y administrativa. Y creo que la respuesta más correcta es esa. El no ágida no necesita ponerse a crear leyes, ni reglamentos, ni cosas que Dios no ha mandado para las naciones. Más bien nosotros como no ágidas sí podemos adquirir mediante mecanismos de participación ciudadana y de liderazgo social, intervenir legalmente mediante la elección de nuestros cabildantes en el Consejo Municipal, en la escogencia de nuestros alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, Congreso, incluso hasta nuestro propio presidente de cada nación. Entonces, no quiere decir de que el noágida diga, no, yo soy un ser religioso, apolítico y estoy salido de todo este tipo de situaciones que tengan que ver con política. No, el no ágida tiene responsabilidad social, y dentro de su responsabilidad social está aprender sobre política para aprender a escoger gobernantes y ojalá dentro de sus comunidades dar la luz de cuáles son las cualidades
morales y éticas y profesionales que debe tener un gobernante, ya sea para el más paupérrimo pueblo o para el presidente de toda la nación. Pero es necesario participar y participar con proyectos de desarrollo social, de inclusión social, de equidad social, equidad de género, no sé cómo le quieran llamar, hay muchos temas que tienen que ver con el respeto a la mujer, con la ayuda a la madre cabeza de hogar, a las poblaciones desplazadas para los países que como Colombia han sufrido mucho por la violencia, El Salvador, Guatemala, incluso Nicaragua, bueno, aquí podríamos nombrar casi a toda América Latina que han sufrido y que hoy en día es muy común sufrir por la corrupción de los gobernantes. Entonces no es decir de que la política es una entidad que está corrompida y que la santidad del no ágida le impide entonces y que no le interesa y que no es un tema porque hacemos la división de poderes, ¿no? La Torá es algo que tiene que ver con la religión y la política es algo que tiene que ver entonces allá con los corruptos y con la política. No, el Nei Noach y el judaísmo le enseñan a que debe aprender a ser participativo de todos estos temas, debe interesarse y tener puntos de criterio para enseñar a nuestros hijos a saber elegir un gobernante por el bien de nuestras familias y por el bien de nuestras naciones. Seguimos. Si surge una incertidumbre sobre cómo gobernar en la ley de Noé, se puede gobernar de acuerdo con la opinión que prevalezca en cada región. Bueno, es básicamente lo que habíamos dicho. Vamos a seguir. Un noágida que violó una de las leyes noágidas sin darse cuenta, también está exento de castigo, no tiene culpa. Seguimos aquí. Vamos, sigamos por acá. Ya esto es bibliografía, y seguimos entonces. Acerca del menor de edad. Un menor de edad es aquel que tiene menos de la edad determinada establecida por los sabios en su cultura nacional, o sea, por las leyes en la que se adquiere inteligencia, es decir, conocimientos y habilidades, así como la capacidad de aplicárselos. Seguimos, esto es bibliografía, y bueno, ahí llegamos ya al final entonces de este segundo capítulo, que eran los conceptos básicos de los noágidas, y queda pendiente entonces avanzar la próxima semana el tercer capítulo, que es el conocimiento de Dios, y entramos al primer precepto sobre las leyes sobre la prohibición de la idolatría. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? Oscar Reyes, adelante, sigue. Hola Meir, buenas noches amigos. No, en realidad amigo, muy excelente, en realidad ha sido un momento muy ameno, sí, ya que ha sido muy claro. El tema que se ha manejado ahora, que ha desarrollado, ha sido muy bien explicado, sí, la base es el fundamento, ¿no? Y sobre todo, me agradó mucho la última parte que tocaste, sí, acerca de las leyes, las cortes de justicia, ¿no? Y exactamente concuerdo contigo, ¿sí? Está la discusión entre el Rambán y Nachmanides, ¿sí? Uno sostiene de que el Noagia debe establecer sus propias cortes con las leyes fundamentadas en la Torah, mientras que el otro sostiene de que el hecho de que existan cortes de justicia ya está en función el mandamiento, ¿sí? Y aquí está lo que tú dices, ¿sí? El Noágida, vivimos en sociedades totalmente diferentes, con necesidades diferentes, el cual, si nosotros vemos minuciosamente en cada país, hay cortes, hay, digamos, juzgados civiles, ¿sí? Nosotros cuando necesitamos o visitamos un lugar de estos, nos acoplamos conforme a la constitución dictaminada en cada país para poder regir o para poder desarrollar lo que nosotros vamos a necesitar.
Y es aquí donde tú decías algo, ¿sí? Ya está establecido. Lo que nosotros debemos hacer como Bnei Noach, como noágidas, es reforzar y cumplir el parámetro legal ya establecido en cada país. De esta manera nosotros no solamente estamos haciendo un parámetro legal, o veámoslo, no estamos haciendo solamente un cumplimiento cívico, sino que también estamos cumpliendo con lo dictaminado por las 7 leyes que el Creador dio, establecer cortes de justicia. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a la ley de nuestros países y cumplimos con las normativas establecidas, no solamente es un mero hecho moral, sino también ahí hay mucha espiritualidad envuelta y conjunta para poder ser una mejor persona, un mejor ciudadano. Entonces, me parece excelente en realidad el comentario que hiciste y ese era mi aporte, amigo. En realidad, felicitaciones, una excelente charla, amigo. Muchísimas gracias, estimado Oscar, por el comentario y por los aportes, por estar aquí con nosotros. Y es la verdad, esperemos que prontamente, con el desarrollo de las comunidades noédicas en toda América Latina, podamos ver todo tipo de fundaciones, cooperativas, entidades, no solamente casas de estudio, sino actividades, gente que esté trabajando para el desarrollo social de nuestros pueblos, independientemente de que estemos trabajando en una barriada o en una comuna donde la mayoría de la gente sea católica, evangélica, no, y que estemos mirando más al ser humano que su identidad espiritual. Con el tiempo Dios actuará en cada una de estas comunidades, viendo que los noágidas están aportando socialmente y que traen no solamente un mensaje de parte de la Torá, de parte del judaísmo, para cada uno de nuestros pueblos que han sido tan transgredidos, tan afligidos, tan pisoteados, y la gente va a ir entendiendo bien cuál es el fundamento de nuestro mensaje. Muchísimas gracias, Oscar. Creo que Claudia levantó la mano. Claudia Castro, adelante. Sí, yo quería aportar sobre la ideología. El problema es que cuando nosotros éramos religiosos, el problema es que cuando ese poder de esa ideología que crearon los grecorromanos, pues es bien difícil de que se pueda quitar, pueda uno hablarle a una persona que no sabe de las leyes noágidas, porque todos somos noágidas de alguna manera, pero la gente no lo ha entendido. Entonces es bien difícil quitar esa ideología, aún así cuando ya las personas ya han cambiado, por ejemplo, ahora como lo que usted decía, que un noágida no tiene que estar agarrando ninguna cosa que vaya creando otra clase, como haciendo una religión. El problema es ese, que cuesta desarraigarse de estas ideologías cristianas o de la que vengan, porque, por ejemplo, el odio que tienen la gente cristiana hacia el judío, esa ideología que dejaron penetrada en la mente, que aún sigue corriendo, ¿verdad? Sigue corriendo como la sangre corre en nuestro cuerpo, así sigue corriendo de generaciones en generaciones, de que es difícil quitar esa mentalidad de que los judíos mataron a Yeshua. Entonces y que ellos son los culpables porque él murió en la cruz y que fue crucificado, y todo eso a ellos les duele. Lo tienen les duele que un judío sea así. Entonces, ese es el odio que ellos mantienen, porque esa es la ideología que dejaron los grecos. Entonces, es bien difícilmente poder cambiar esa mentalidad, que solo Hashem es el único que, pues sabemos que solo en las generaciones que nazcan, Hashem va a ir quitando esa ideología, abriendo más esas mentes para que la gente pueda captar la verdadera realidad de lo que es Hashem, ¿verdad? Pero de lo contrario, es una pelea como que el que se hace noágida quiere humillar al no noágida, y el que es noágida va escalando, va creyéndose más y haciendo de menos al otro que tiene más sabiduría, le cae a la boca, y entonces, no, es que realmente no estamos haciendo la voluntad de Hashem. Entonces, es increíble, ¿verdad? No sé si me explico. Ayúdenme, Sí, por favor.
No, no, Gracias. es correcto, mi estimada Claudia, de la misma forma que usted lo dice, y desafortunadamente es así. Y el mejor consejo es no entrar en debates, ni queremos nosotros empezar a ser predicadores de puerta a puerta, ni en las plazas públicas, sencillamente que nos dejen mediante el principio de la libre asociación, formar nuestras comunidades, trabajar, y la persona que llegue con sus preguntas, que encuentre las respuestas adecuadas. Y en el mejor de los casos, cuando sean casos muy complejos que no podamos realmente intervenir, remitirlos a nuestro maestro, a nuestro rabino, y de allí la importancia de contar siempre con un rabino certificado en temas noédicos, que sea la guía, no sencillamente porque quisimos asociarnos, sino porque recibimos enseñanza y la dirección también de rabinos de Israel, y que nos guían en este paso a paso que está tan delicado, que es un camino nuevo, pero que a la vez es tan antiguo. Mi estimada Irma, también levantó la mano. Adelante, Irma. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la enseñanza. Mire, yo estoy haciendo la transición, ¿verdad? Saliendo de la religiosidad para caminar por el camino del noajismo. Lo que pasa es que a veces tengo bastantes preguntas y en este momento me estoy acordando de una pregunta que yo tuve ayer con una de mis amigas. Yo vengo del mesianismo, yo cantaba en el mesianismo, yo danzaba, era bien activa ahí. Y ahora me dice mi amiga, ¿y ahora? Y ya no vamos a poder Baruch cantar Hashem, porque yo le estoy familia. porque yo le estoy diciendo a mi amiga está en Texas y yo estoy en California. Ella también ya está despertando, Hashem la está despertando y ya sabe que solamente hay un solo Dios. Y estamos platicando ella y yo y me dice, ¿y ahora qué vamos a cantar? ¿Y ahora qué música vamos a escuchar? Y si antes escuchar música secular era pecado, entonces sí la podemos escuchar. Le digo, la verdad, yo no sé, pues yo me he quedado callada. Le digo, yo a veces tengo ganas de cantar, pero pues mejor no canto, le digo. Y también podemos danzar, le digo, pues yo creo que sí, pero no las danzas que hacíamos antes allá con el ídolo. Entonces ahorita me acordé de que usted está diciendo que es un cambio total, ¿verdad? Que no es una religión a donde estamos entrando. Y con mi estimada Claudia, yo estuve con el otro grupo que estábamos y ahí sí le decían que hay que ponerse medias para dormir y hay que taparse. Y entonces, la cabeza también, entonces yo dije, pero si yo vengo de acá del mesianismo con la cabeza tapada, entonces, ¿cuál es la diferencia? Hubo muchas preguntas y yo agradezco a Hashem por este tipo de enseñanzas, porque realmente yo cuando los encontré a ustedes, yo los estoy siguiendo nomás. No sabía cómo entrar hasta que mi estimada Claudia gracias a Hashem por ella, que me ha ido guiando y ya me metió ahí con ustedes y Baruch Hashem. Quiero una respuesta porque yo soy una persona bien alegre pero cuando llegué a esto me callé y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Música, callados, los radios, todo callado. Entonces yo agradezco por la respuesta que me den porque yo quiero caminar por el camino correctamente. Yo vengo cansada de tanto engaño, la verdad. Muy bien, primero que todo, bienvenida, estimada Irma, y muchas gracias por compartir con nosotros. Vamos a ver si alguien del grupo Oscar quiere contestarle allí a la estimada Irma. Hola, Meir. Buenas noches. Irma, bienvenida. Baruch Hashem. Es una alegría escuchar en realidad a personas como usted, ¿sí? Que toman esa fuerza de voluntad, ese valor y deciden cuestionarse, porque ahí comienza todo. Cuando comenzamos a autocuestionarnos sobre lo que me han enseñado, sobre lo que he aprendido, ¿sí? Y comenzamos a descubrirnos a nosotros mismos. Usted hizo una pregunta muy interesante que es: ¿me gusta bailar? ¿No me gusta bailar? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué no puedo escuchar? ¿Qué me es permitido y qué no me es permitido? ¿Ok? Y está muy interesante porque usted misma acaba de decir algo. Dentro de las religiones le van a poner peros para todo, absolutamente para todo, ¿no? Y sin una explicación lógica o con un fundamento basado en y por. Hay restricciones quizás, y no voy a hablar de eso, para el judío, no así el no judío. Nosotros, como Benei Noah,
tenemos, si a usted le gusta, yo voy a dar mi punto de vista, mi opinión, mi aprendizaje con mi maestro. Un día, una persona le hizo una pregunta a mi maestro Menashe, a nuestro maestro Menashe, y le dijo, ¿puedo ver una película de Harry Potter? Y él, y él le dijo, ¿qué tiene de malo? Así, ¿qué tiene de malo? No, porque ahí muestra brujería, hechicerías, cosas así, mírala, mírala. Y luego otra persona le preguntó a Menashe siempre que si él podía salir a bailar o tomar licor. A mí me gusta, contestó él. Entonces, entonces, creo que si un maestro como Menashe, que es una persona que es estudioso de los sabios, ¿sí? Tiene unas respuestas tan prácticas y sencillas, creo que son de los consejos y de las palabras que se deben tomar en cuenta, ¿sí? Nosotros como Bnei Noach podemos y tenemos la posibilidad de ir, actuar y todo, siempre y cuando no estemos en contra de los 7 preceptos universales, ¿sí? Manteniendo siempre lo que es la moral y la ética, ¿sí? Eso es lo que se cuida, la moral y la ética. Si usted quiere ir con su familia y como decimos, como dicen en Colombia, comerse así algo bien bacano como una langosta, ¿no? Pues adelante. Y comparta, porque esas son comidas muy ricas en realidad. Pues, inclusive, hay un debate que incluso personas dicen, ¿y el cerdo se podrá comer? Y yo les digo, coman, ¿sí? Coman, porque en realidad el Eterno todo diseñado para el disfrute del humano, ¿sí? Entonces, nosotros como Bnei Noach somos constructores de una sociedad, ¿sí? Y somos un ejemplo para las personas. En esto entra lo que es la ética y la moral, ¿sí? Basándonos en los pilares fundamentales que son, como nuestro maestro nos ha enseñado, la familia, ¿sí? Ahí es donde comienza todo. Un buen ejemplo a nuestra familia y el ejemplo arrastra. Y luego vamos a tener una sociedad llena de principios y valores éticos, ¿sí? Basada en los preceptos universales. Es mi opinión y mi respuesta, así que espero haber ayudado. Shalom. Salud. Bueno, mi estimada Irma y Óscar, muchísimas gracias. Mejor no lo podíamos haber dicho. Realmente así es. Somos libres. El noajismo, antes de imponernos yugos y ponernos más cargas, ha venido a liberarnos, a mostrarnos que el deseo de Dios es que nosotros vivamos en armonía, en paz y que seamos felices con nuestra pareja, con nuestros hijos. Que ayudemos, que seamos proactivos en nuestras sociedades, en nuestras empresas, allá donde estamos trabajando, en la labor que estamos haciendo. Si se es artesano, hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre con unos pensamientos muy elevados de que somos embajadores de Dios. Estamos haciendo cosas para Dios y tenemos la obligación de hacerlo de la mejor manera posible. Es muy importante que no desechemos nunca de dónde hemos venido, porque todo este camino que cada uno ha transitado desde que empezó en su niñez, haya sido dolorosa o no haya sido tan dolorosa, todo ese proselitismo que hicimos de pronto dentro de nuestras iglesias, ya sean católicas, evangélicas, mesiánicas, lo hicimos con unas habilidades y con un corazón que Dios nos dio, una sensibilidad, unos dones, un carisma de persona. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera porque estábamos convencidos de que esa era la realidad y esa era la verdad, porque era lo que nos enseñaron y lo que nosotros conocimos. El hecho de dejar la idolatría y de alejarnos de esos templos y de dejar de visitar al pastor o al sacerdote o como se llamen en el mesianismo, no quiere decir que usted vaya a dejar de cantar. Eso es algo que Dios le dio y seguramente que lo hace muy bonito. Y créame que a Dios le debe encantar cuando usted canta. Solamente que ya no va a cantar para un ídolo, ahora va a cantar para el Eterno. Y lo va a hacer con un corazón más convencido. Y cuando danzaba, yo sé que usted dejaba muchas de sus preocupaciones y se liberaba y se expresaba con su cuerpo danzando y sabiendo que estaba expresando
lo interior que estaba en su corazón y que de pronto no salía con palabras, pero usted lo hace con gestos y con ritmo. Créame que eso no es suyo, eso se lo dio Dios, ese talento, ese don se lo dio Dios. Y Él no quiere que usted pierda eso, porque por algo se lo dio y con esa herramienta que usted tiene, seguramente usted le va a enseñar a niños, y no quiere decir que vamos a hacer comunidades no ágidas, danzantes como en el mesianismo, no, pero sí de pronto les vas a poder enseñar baile y les vas a poder enseñar música y canto y a tocar un instrumento y a saber de que ese también es un medio de expresión, sacándolo de toda connotación religiosa, que no necesitan vestirse a la manera o a la usanza israelí para bailar y para agradar, no, puedes usar tus cachivaches de cuero, tus cadenas, contarle que no sea inmoral, contarle que sea eh, artístico, no necesariamente que estén mostrando su cuerpo o que sea bailes sugestivos, eróticos, etcétera, y el tipo de música que estás escuchando, que no te incite a la transgresión de alguna norma de las 7 mitzvot, pero que se salga completamente de la connotación religiosa y que no sea algo que tú lo hacías exclusivamente en el templo y ahora lo vas a hacer de pronto en la sala de tu casa, en el garaje, no sé, en el centro municipal, allí nosotros acá les llamamos juntas de acción local y tenemos unas casitas donde hay un salón comunal donde se pueden ir a dar este tipo de clases e invitar a los niños del barrio y a las mujeres que de pronto no tienen nada que hacer en su casa después de hacer los muchos oficios y las muchas cosas que tienen que hacer en sus casas y entonces dicen, no, pues pongámonos a chismorrear o pongámonos a ver la novela. No, mejor utilizar ese talento en algo productivo. Y si puedes ayudarles a expresar a esas mujeres que muchas veces han tenido que estar calladas delante de sus esposos en unas sociedades machistas donde no pueden hablar mucho, donde no pueden conocer de tú a otras mujeres, eh, y se presta de pronto para situaciones de mala convivencia y podemos romper esos lazos que corroen nuestra sociedad. Vamos a poder, sin necesidad de decirle, mira, esto es una comunidad noédica y venga que le vamos a enseñar, no, monta tus clases, enséñales a tocar guitarra, flauta, qué sé yo, los que sepan deportes, enseñen deportes, los que les guste hacer deporte, inviten a sus vecinos a una caminata, a algo, una vuelta en bicicleta, qué sé yo, tantas actividades que podemos hacer y compartir con nuestros vecinos y que ellos vean de que no somos unos bichos raros, que somos apóstatas de la fe y que entonces vamos a llevar a la perdición a la gente, no, que vean que somos de carne y hueso y que lo único que queremos es que haya unas sociedades con un mejor sentido de lo social, con ética y con moral y que estamos haciendo correctamente lo que hay que hacer, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me hago entender, mi estimada Irma? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No sabe cómo me alegra mi alma, la verdad, porque yo tenía esta carga tan pesada que dije, pues ahora sí. Pero Baruch Hashem por las explicaciones y le agradezco mucho a cada uno de los que participan. Gracias. Gracias a ustedes, mi estimada. Bueno, no sé si Claudia Caso tiene otra pregunta o es que quedó la mano levantada. Solo quería agregar de que yo he visto en Facebook, tengo ahí la sinagoga de Betel de México y cada Shabbat, cuando terminan Shabbat, ellos hacen una festividad, siempre la hacen después de que terminan y ponen canciones que canta Vicente, a veces Vicente Fernández o Julio Iglesias, pero le cambian la letra. Y se oye bien bonito porque ellos son judíos, ¿verdad? Entonces, pero esa canción que era
tiene a veces, pues, no es tan bueno para uno, ¿verdad? Porque hay cosas que la letra es muy fea, entonces, pero ellos vienen y le cambian la letra, pero con el mismo ritmo. Y eso se oye muy bonito. También Breslev lo hace, la comunidad de No Ácida de Breslev, también algunos de ellos componen canciones. Y la otra es que yo lo hablo por mí, es lo que dijo el estimado Oscar, de que uno puede comer cerdo, ok. Sí, no está prohibido que no comamos los no ácidas cerdo, pero por salud es conveniente que nosotros los no ácidas analicemos bien y que creamos conciencia, porque por algo Hashem dijo no comer cerdo. Eso es cierto, se lo dijo a los judíos, pero si se lo está diciendo a ellos es por algo. O sea, la palabra de Hashem no es en vana. O sea, a mí me hace daño el cerdo, me saca unas ronchas semejante grandes, una alergia horrible. Yo comía mucho camarón y padecí de mucho colesterol. El mismo doctor me lo prohibió. O sea, si Hashem pone algo, es por algo. O sea, si él lo dijo, hay que crear conciencia, no le demos vuelta a las cosas para seguir en las cosas que según nosotros, entre comillas, no nos hace mal. Pero en sí, si Hashem lo puso, él no se equivoca y su palabra es perfecta, es correcta, no tiene ninguna cosa. Pero ahora si los seres humanos buscamos ese lado, que yo lo quiero comer porque es rico, pero que lo que nos queda a nosotros es crear esa conciencia, ¿por qué lo estamos haciendo? Eso era lo que quería aportar, gracias. Correcto, Claudia. Bueno, personalmente me gusta mucho el cerdo. Vengo de una tradición antioqueña en mi país. Nos llaman paisas. Y el plato típico es una bandeja de frijoles con chicharrones. Y también tenemos la lechona, que es un cerdo relleno de arroz y cositas ricas. Entonces nos encanta mucho y tradicionalmente me gusta. Gracias a Dios no me cae mal. Yo creo que Dios prohibió cosas para los judíos y muchas veces el judío no se esmera en entender por qué se lo prohibió, si es por bien o por mal. Sencillamente le basta con saber de que lo prohibió y porque Dios lo prohibió, entonces él no consume. Pero independientemente de que sea bueno o malo. Yo creo que todos los animales que Dios creó son buenos y tienen un propósito en la creación, encajan de alguna manera en la cadena alimenticia. Y si dentro de las naciones, en nuestra cultura, está comer y no nos hace daño, obviamente, porque tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, y estamos comiendo, no sé, de granjas que tengan una buena producción y que de cierta manera no haya maltrato animal, etcétera. Creo que lo podemos hacer de una manera equilibrada. Oscar, adelante. Oscar, levantaste la mano. Adelante, Oscar. Hola, Medir. Bueno, fíjate que quiero darte un aporte interesante ahorita que la estimada dijo algo, ¿cierto? Es muy cierto, ¿sí? Y también lo que tú dices es muy cierto y apoyo eso. El Eterno dio preceptos para judíos y dio mandamientos para no judíos. Hace 2 semanas atrás, en una plática con el rabino Eben Israel Centeno de Montreal, Canadá, dijo algo que en realidad a mí en lo personal no lo conocía. No conocía ese relato que él dio y una explicación que me dejó wow, porque él explicaba que después de la reconstrucción del tercer templo, el cerdo va a ser consumido también por judíos. ¿Sí? Wow. Entonces, wow, yo me quedé así y me quedé, o sea, así como en shock, ¿no? Wow, o sea, ¿por qué dijo él? Porque este es un precepto que fue dado. ¿Por qué lo dio? No lo sabemos, pero nosotros lo obedecemos, ¿sí? Esa fue la explicación que el rabino dio. Y luego dijo, el no judío puede consumirlo, porque esto es un rasgo cultural, ¿sí? Como el chino, vemos los chinos que comen perro, ¿no? Yo en realidad en Salvador, yo no me como un perro, ¿sí? Pero son rasgos culturales que cada nación tiene implementados en su cultura. Entonces, de acá podemos entender que cada nación tiene una personalidad como conjunto de sociedad que lo caracteriza y lo distingue de todos, ¿sí? Entonces, es algo muy importante, ¿sí? Y es bueno analizar, y si es por cuestiones
de salud, ¿sí? Se debe de acatar la medida de los médicos, ya que dentro del judaísmo y los rabinos nos van a enseñar que la vida es primero ante todo, ¿sí? Vamos a cuidar nuestra salud. Entonces, si alguien no puede comer cerdo porque le cause alergia o porque la grasa le va a hacer alguna especie de daño en su cuerpo, no lo consuma. Cuide su cuerpo, su salud es muy importante. Pero si no, es a decisión de la persona y sobre todo no tomarlo como porque lo dijo el Eterno, ¿sí? Porque el Eterno lo dijo para el judío y eso es muy importante. Un día Menashe me dijo algo mío, un personal me dijo, la línea para el no judío es muy delgada y fácilmente se puede caer y crear una religión, ¿sí? Entonces, eso es un aporte que yo quería dar y yo sé de que es muy, muy importante e interesante, ¿no? Eso era todo, estimado Miro. Muchísimas gracias, Oscar, y muy válido. Verdaderamente que yo aprecio mucho la participación tuya en este grupo, en este estudio, porque tú has estudiado y has compartido con muchos rabinos y has leído muchos libros también que tienen que ver con los noájidas y todos tus aportes verdaderamente nos enriquecen. Primeramente a mí, me das muchas luces y créeme que yo aprecio mucho el apoyo que nos están brindando a todas las comunidades no ágidas que están estudiando con este capítulo del libro de Brit Shalom. Bueno, si no hay más preguntas, entonces la invitación queda para que inviten a sus amigos, a la gente que esté haciendo preguntas, invítenlos al canal de Pensamiento No Ágida, donde estamos colgando las clases de estudio de este libro y para que participen entonces más adelante. Son 14 capítulos, apenas vamos a iniciar el tercero, entonces creo que vamos por buen camino. La idea va a ser seguirnos reuniendo entonces los martes a las 7 de la noche hora Colombia, ya que los domingos vamos a ocuparnos con un curso que nos está dictando Menashe para, para los miembros del Centro No Ágida Mundial. Y darle las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos semana a semana, por hacer sus preguntas y sus aportes. Y desde Colombia, un abrazo grande, deseándoles a todos que terminen esta semana en bendición y que haya paz, sustento, mucha salud. Shalom Bait para los que están casados y para los que piensan casarse. Y que estén siempre conectados con el Creador, que siempre encuentren respuesta a sus plegarias y encuentren sentido a todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias y una feliz noche, un abrazote grande desde Cali para todos. Gracias Amén. a usted, que tengan feliz noches a todos. Gracias. Igualmente, amigo. Buenas noches. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.